como un poco decepcionado porque tomó posesión el dictador Nicolás Maduro. Aunque yo siempre fui realista aquí en este programa, lo dije, lo manifesté, que solamente que hubiese un quiebre en el ejército venezolano se podría lograr un cambio. Nunca fui muy optimista con el ofrecimiento de que don Edmundo González Urrutia iba a llegar, iba a aterrizar, iba a tomar posesión como lo había prometido. ¿Y por qué lo hicieron? Porque no les quedaba de otra. No creo que fuese ni un solo venezolano engañado sobre lo que realmente iba a pasar. Había que hacer la lucha, el esfuerzo, había que resistir. Se debía seguir toreando a la dictadura y hubo un reconocimiento internacional, diplomático. Las grandes fuerzas democráticas del mundo le dieron su respaldo a don Edmundo y a María Corina Machado. Y si no ha sido ese respaldo tan firme cuando fue secuestrada la líder de la oposición venezolana, María Corina, hace un par de días después de participar en las manifestaciones que ella misma convocó, ahí estuviera. Estaría presa, estaría secuestrada, estaría desaparecida si no ha sido la comunidad internacional que reacciona. No llego a comprender a los venezolanos. Ahora están culpando que María Corina los engañó, que les vendió humo, que falseó con la verdad, que lo llenó de optimismo cuando ella sabía que era irrealizable. Pero yo recordando los países que han salido de dictaduras, si no es si no es con el apoyo del ejército, no se sale en ninguna parte. Rumania, que todos lo recordamos en 1989, cuando estaban los tiranos, parejita del mal, satánica de los Ceausescu, si no es la ira popular, que la gente no se va de las calles y obliga al ejército y a los funcionarios de esa feroz dictadura a darle la espalda, hubiera muerto de viejitos en el poder los Ceausescu, esta señora Elena, que era satánica, como Nicolau. Y desde ahí, desde ese momento, pues el ejército tuvo que tomar una decisión y fue respaldando al pueblo. Y así podemos decir sucesivamente, cuando cayó el muro de Berlín, es porque también las Fuerzas Armadas se le dan la voltereta a la Alemania comunista. Más reciente, cuando Evo Morales quería robarse las elecciones hace unos años, el ejército es el que le dio un ultimátum. Hasta aquí llegamos, usted váyase. Y así fue. O sea, si no es el ejército, a menos que sea una revolución, como fue la conseguida por los Castro, que después se malió contra Batista, que era un dictador, o como la del 79 en Nicaragua, que fue un movimiento que se lo terminó robando el sandinismo cuando era un levantamiento del pueblo y que muchos solo fueron pues militantes, solo fueron sandinistas o solo fueron guerrilleros en ese momento. Después dejaron de serlo cuando empezaron las decepciones, pero había que votar en ese momento a un dictador y se logró. Que no salió peor la medicina que la enfermedad, claro que sí, salió peor. Y Nicaragua ha sido el único país que ha votado a una dictadura con votos. En el 90, con doña Violeta, se votó por el cambio, por la democracia, se votó en contra del sandinismo y se logró, pero porque era otro mundo. Giraban de manera diferente. Estaban los dos polos, estaba la Guerra Fría, los soviéticos habían dejado solo a los sandinistas y Estados Unidos y había un ultimátum a la contra. Pero si ahorita se da doña Violeta ganando en el mundo que vivimos actualmente, pues pasa lo de don Edmundo González. El sandinismo no hubiera entregado el poder, porque ahora Estados Unidos no tiene ese colmillo militar. Y el país, Nicaragua, económicamente está mucho mejor que lo que estaba en el 90. En el 90 había guerra, había hambre, había escasez y los sandinistas sí habían quedado sin ningún tipo de apoyo y tenían que entregar el poder. Era, eran otros tiempos. Ahora, pues, no, Ortega pierde contra doña Violeta y no entrega el poder.
Pasa lo de Venezuela. Solo en Nicaragua hemos logrado, por razones geopolíticas, por razones de la época, por cómo estaba el país. ¿Por qué en Rumania se le levantan a los Ceausescu? Porque el hambre ya estaba al cuello, que es lo que no han podido los cubanos en 66 años. Y por ahí van los venezolanos. Desde el 98, la tragedia, aunque vivieron una época en la cual Hugo Chávez ganaba las elecciones. Después se volvió un autoritario. Y antes de morir ya tenía hecho pasta ese país. Ya lo tenía en la miseria, descompuesto y con los ciudadanos buscando cómo irse. Y entonces ahora hay personas que dicen, solo se lo dije, dicen los venezolanos, lo dijimos, lo dijimos. Estos solo a balazos salen, solo con la fuerza van a salir. Si estamos claros, pero no hay recursos para la fuerza. Y lo único que queda es la alternativa cívica, desnudar a la dictadura y lo hicieron. Esa estrategia fue muy poderosa porque si no han sido pues la maquinaria que logró funcionar con María Corina y el resto de los opositores para tener las actas y demostrar que casi 8 millones de venezolanos votaron en contra de Nicolás Maduro, ahorita no tuvieran ese reconocimiento internacional. No es un Guaidó 2, simplemente porque Guaidó no ganó unas elecciones, don Edmundo sí las ganó. Hay mucha diferencia, que si logrará tomar posesión, solamente que el ejército se quiebre. Yo lo veo difícil. El ejército en Venezuela como en Nicaragua tienen mucho poder, tienen muchas ventajas económicas, tienen enormes ganancias, manejan empresas, controlan una parte de el comercio, pero también los beneficios son enormes. Y cuando estás hablando de miles de millones de dólares y la otra parte que te ofrece no te ofrece nada, entonces no hay quiebre. Y yo no me decepcioné porque es lo que esperaba. Habían personas que creyeron que don Edmundo iba a llegar como Superman, el avión iba a aterrizar e iba a tomar posesión. Ayer habló María Corina, detalló lo del secuestro y qué fue lo que pasó. Hubo disparos. Se le ven unos ojos a María Corina ayer en ese video que publicó, unos ojos que es una mujer que ha llorado bastante, el rostro inflamado. Fue golpeada y cuando se da vuelta la moto, después de que hirieron al motociclista que la transportaba, y otras declaraciones que la dio don Edmundo. Ellos manifestaron que tenían conocimiento que la dictadura de Nicolás Maduro había activado su sistema antiaéreo y que estaban listos para derribar el avión. Y que por eso María Corina le pidió a don Edmundo no lo intenten. Habían unos exmandatarios políticos de otros países que iban a acompañar a don Edmundo, pero ya cuando les dicen, ni el piloto, hay gente que dice, pero ahí se acobardó, nosotros estamos adentro, ¿por qué no aterrizó? Pero ni el piloto. Vos le decís, yo soy piloto, cualquiera es piloto, y te dicen, ¿sabes qué? Si entramos a ese espacio, estaríamos violando el espacio de la dictadura y nos van a disparar, nos van a derribar. Ni el piloto, no, que vaya otro, yo renuncio aquí. ¿Quién lo va a llevar? Nadie. ¿Quién lo va a acompañar? Nadie. Si saben de que es una muerte segura. Y es mejor tenerlo vivo, tenerlo todavía, en la lucha, en la resistencia, aunque sea de afuera. Es un señor que ya estaba jubilado, don Edmundo, que el destino lo puso en este momento. Pero él, un ex diplomático ya jubilado, que se dedicaba a jugar con sus nietos, a ver a su familia, a escribir, a leer y a jugar tenis. A eso se dedicaba antes de aceptar el ofrecimiento de María Corina de ser el candidato de la oposición para el 28 de julio. Su esposa, la de don Edmundo, se resistía, no quería, ella no estaba de acuerdo con meterse al ruedo y han sacrificado todo lo que tenían, sobre todo la tranquilidad. Y esos son los líderes, ¿no? Es así como se hacen. Que creo que fue un error de don Edmundo salirse de Venezuela, tomar el ofrecimiento de España, pero hay que estar en los zapatos de la gente. Yo no culpo a aquellos que deciden irse, yo no los culpo. Es arrecho estar preso, es sobre todo a una persona de edad. Yo tuve con una preso un par de meses y lo he comentado con don Francisco Aguirre Sacasa,
de casi 80 años, una persona que siempre vivió bien, cómodo, de una de las familias acaudaladas de Nicaragua. Y este señor estaba ahí y no se quejó. Y iba a traer la medicina a la puerta de la celda renqueando porque un problema agudo le había surgido en una cadera y nunca lo vi quejarse. Y él fue uno de mis grandes ejemplos, él y doña Violeta Granera, ya personas mayores que nunca se quejaron y que asumieron, pero con una firmeza, la carceliada de la dictadura. Ahora, el que no quiere estar preso, nadie quería estar preso. O sea, nadie de los que tuvimos y de los que siguen y de los que han estado anteriormente, pues nadie, porque wow, me decís a mí o le decís a otro, ve, te espera la cárcel. Arrecho, es difícil. Ponen en pausa la vida, te puedes morir ahí, ya se han muerto algunos. Humberto Ortega, con todas las condiciones que tenía, lo tenían en su casa, se murió, las enfermedades se le aceleraron y se murió el pasado 20 de septiembre. Una persona como don Edmundo preso, Leopoldo López, que ahora lo atacan, ¿tuvo cuánto tiempo? Tuvo preso, desde el 2014 hasta el 2019, 5 años de su vida le costó. No vio a sus hijos, no estuvo con su esposa, hizo sufrir a su gente, lo desgastaron, ahí estaba. Yo lo que no estoy de acuerdo es personas que no toman riesgo y que de afuera chatean y dicen, y de ahí, ¿por qué no van? ¿Y por qué no están? ¿Y qué es lo que prometieron? U otros venezolanos que están fuera de Venezuela y aportaron 20, 10, 40, 50 dólares en una colecta que se hizo, que quien estaba recogiendo ese dinero es una cuenta que se llama Ya Casi Venezuela, que creo que los engañó, en donde los venezolanos desde aquí depositaron en esa colecta 20, 30 dólares y creyeron que con eso ya se iban a acumular los 100 millones de dólares para que se le pagara a Eric Prince, que es otro que ha quedado mal, para que su grupo de mercenarios se fuera a ganar la recompensa, esa plata, y trajera a Maduro a Estados Unidos, a cobrar también la otra plata de la recompensa. Y hay personas que dicen, yo también aporté, ayer estaban viendo de que tenía rato, ya casi Venezuela, de no subir un solo tweet, o Eric Prince ayer se ausentó y pues desde un momento aquí me cayeron encima y en mis redes me han caído encima cuando se dio esa colecta y yo les decía, es una locura, eso es una mentira. Tal vez pueden tener buenas intenciones, pero eso no se va a lograr. No sé, pero los venezolanos son bastante inocentes. Aparece Bukele poniendo una foto del estado del tiempo de Caracas. Ya dijeron, Bukele está en Caracas y es el que va a sacar a Maduro. Yo digo, wow, será, pues no sé, nos pasamos de inocente en muchas ocasiones. Pero yo no me siento defraudado por lo que pasa. Claro que es una victoria para Maduro, es una victoria pírrica porque queda más desnudo, más enclenque, más aislado que nunca, solo 2 dictadores. Daniel Ortega, que llegó a última hora, parece que se decidió cuando vio de que había aterrizado Díaz-Canel, yo me voy, ni las pastillas se llevó, no se la tomó porque estaba hablando tipo borrachito, que es un video que se lo voy a poner, y llegó interrumpiendo, ya había tomado juramento el dictador Nicolás Maduro y llegó Ortega atrasando, abrazando a todo el mundo. Hay una imagen que es muy curiosa, ayer una amiga me dijo, fíjate lo que hace Diosdado Cabello. Cuando Ortega se le acerca, Diosdado Cabello lo ve hacia abajo y dice, una amiga me dice, yo creo que lo estaba revisando si estaba orinado. Pues bueno, pero la imagen es muy curiosa de Diosdado, la reacción de todo es de susto y no era que no iba a venir. Ahora, ¿por qué el periodismo dijo que Ortega no iba a llegar? Porque la Chayo lo anunció una delegación de tercer nivel y parecía que no iba, hasta en Venezuela no lo esperaban. Llega a última hora en el acta, ahí están las imágenes, ayer se las presenté. ¿Y qué va a hacer el periodismo? La Chayo, la vicedictadora, anuncia que no van, pues uno lo dice. Anuncia que van, pues uno lo dice. Después se arrepienten, pues uno lo dice. Es como esto del secuestro de María Corina. El mundo completo reclamando, protestando, exigiendo su liberación. Y después aparece María Corina que ya está en un lugar seguro. Pues primero se dice,
de que la secuestraron y después se dice de que ya no está secuestrada. Eso es el periodismo, sobre todo en el mundo actual, con los medios de comunicación que son tan inmediatos, tan instantáneos. Ahorita mismo viene Donald Trump con una declaración fuerte, ay, se va a decir, que en la tarde digo otra cosa, también se va a decir. Y eso no es culpa del periodismo, el periodismo solo hace su relato, solo cuenta el cuento, solo presenta la información. De que la dictadura dijo que no iban, pues se dice, la dictadura no va a ir a acompañar a Maduro, pues están churreteados, creen de que va a haber, que ocurrirá algo muy peligroso, muy feo en Venezuela. Después aparece, pues se arrepintieron, vieron que no les iba a pasar nada, tomó se queda del avión, ni la Chayo fue, yo creo que se le fue escondido, Daniel, pero ni las pastillas llevó. Entonces, eso es lo que ha pasado. Pero yo, la verdad es que siempre fui realista aquí en el programa. Quienes me escuchan saben de que en ningún momento dije, va a tomar posesión, esto se va a acabar. No. Yo creo que la oportunidad a los venezolanos se les fue el 28 de julio, porque si casi 8 millones de venezolanos votaron por Don Edmundo allí, porque solo se permitía el voto dentro de Venezuela, pero si se queda la mitad en la calle, si reclaman su voto, si exigen que se diga la verdad y no se van, como ocurrió en Ucrania, que tumbaron a un dictador, como ocurrió en Rumania, que la gente no se iba de las calles, pues entonces la historia hubiera cambiado. Pero ya 6 meses después, por eso es que la dictadura decidió hacer las elecciones en julio y tomar posesión 6 meses después. Simple, para que la estafa, el robo y la efervescencia, la molestia de la gente ya se hubiera enfriado. No es lo mismo instantáneo ahí. Usted se acuerdan las imágenes para las elecciones, la gente exigiendo entrar a los centros de votación y votar. Y entonces, y la gente en las calles, pero fue un poquito, fueron 2 días. Después, la dictadura a punta de balazo recuperó las calles y asustó a la gente. Es lo mismo que nos pasó a nosotros. Nosotros tuvimos 1 millón en la marcha del 30 de mayo del 2018, 1 millón de nicaragüenses desarmados de manera cínica, marchando, exigiendo el cambio. No se logró. ¿Por qué? Porque un baño de sangre, porque la dictadura mató a 20 y demostró que estaba dispuesto a matar a quien sea. Y ya después de esa marcha, la gente se asustó y no se volvió a tener una marcha como esta. Se siguió en las calles, se siguió protestando, porque hasta septiembre del 2018, cuando la dictadura decide declarar ilegales las marchas, las protestas, hasta ese momento la gente ya definitivamente se quedó. Pero hubo gente que siguió resistiendo. Si nosotros nos hemos quedado aguantando como los ucranianos, tal vez, pero éramos como los venezolanos, protestamos con horario, nos vemos a las 2 y después ya nos íbamos a las 4 y al día siguiente volvamos a las 3, ya nos vamos a las 5. Llegó un momento que la dictadura, que tiene los recursos, que no se cansa de tanta maldad, pues entonces armó a sus paramilitares y se tomó las calles y no permitió que la gente saliera. En Ucrania no se fueron, los rumanos no se fueron y lograron salir de las dictaduras. Los venezolanos tuvieron la oportunidad el 28, ya a estas alturas no, ya salió la gente el 9 de enero a acompañar, a respaldar la convocatoria que son María Corina, pero no es la gente que se esperaba, salió bastante, pero no la inmensa mayoría. Casi 8 millones de votos tuvo Don Edmundo. Que la mitad, que 4 millones hubiesen estado en las calles. Se cambia, pero la gente por miedo, porque nadie quiere recibir un disparo, nadie quiere ir preso, a uno lo asustan esas cosas. 2018, yo recuerdo que iba en aquella marcha ahí por Camino de Oriente, pasó una camioneta, Piricuaca dispara, hirió como a 5 personas. No, susto, de ahí, si yo he estado allí, si voy un paso adelante, es a mí que me dan. No es fácil decirle a la gente, anda y ponete, vas a morir. Yo al que no va, yo no le puedo exigir, pero esa es la oportunidad que perdieron, una de dos, o la bebemos o la derramamos. Y ya había pasado la cólera de la gente, la efervescencia, la agitación, el descontento, y a estas alturas ya el chavismo tomó el control, como así hizo Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ya los 4 meses después de esa marcha gigantesca,
De 1 millón estuvimos, 1 millón, un país de casi 7 millones de personas. Pone hace una marcha de 1 millón de ciudadanos. Estamos hablando de que es como el 12% de toda la población, el 12%. En Estados Unidos, aquí son 330 millones. O sea, una marcha en Estados Unidos con el 10%, pongámosle, serían 33 millones. O sea, esa es la relación que hago. Somos casi 7. Estuvimos 1 millón en una marcha. Y en las otras ciudades que no pudieron llegar a Managua, también la gente. O sea, que a los nicaragüenses no nos pueden decir que no la hicimos. Lo que pasa es que las armas son claras. Un individuo armado domina a 1000 personas. Esa es la relación que hacen los especialistas. 10 jodidos armados dominan a 10.000. 1000 armados dominan a 100.000. Así es la relación. Por un armado son 1000. Vos entras con un AK y están 1000 jodidos, 1000 personas ahí con el AK. Vos, dale, que se acerque. Nadie se le quiere acercar. 1000, lo domina con un arma. Entonces, la dictadura tiene 10.000 que están dispuestos a morir y a matar por ellos. Entonces, con 10.000, multipliquen por 1000. ¿A cuántos dominan? De la gente que se atreve, que toma riesgos de salir. Es bien difícil. Pero yo la verdad es que nunca tuve así como la esperanza, el entusiasmo, el optimismo, muy poco. Y aquí se los dije, no, la única manera es el ejército. Y he estado leyendo a personas que dicen con una invasión, por eso yo me refería al caso de Nicaragua, 1990, era otro mundo, era otra época. Si ahora pierde Ortega con doña Violeta, no le entregue el poder, porque no hay esos resortes de presión como hubo antes. Yo a cada rato escucho que dice la gente, es la vía armada. Bueno, la vía armada es bien difícil porque la contrarrevolución permaneció casi 10 años peleándola y no consiguieron la victoria. Se tuvo que desembocar en unas elecciones para poder salir del sandinismo, que todo iba bien, habíamos salido. El responsable es Arnoldo Alemán, el pactista, y su cúpula. Ahí iba el país, ahí iba. En democracia, jodida, afectada, imperfecta, pero no había ni persecución, no había ni exilio, no había ni muertes, ahí iba. El gran responsable, Alemán y su cúpula. Esos son los principales y la división liberal. Tan es así que en el 2006 fuimos más del 60% de los votos por las fuerzas liberales reunidas, Rizo y Montealegre. Ahí estuvo, pero es un mundo diferente. Ya Estados Unidos, yo miré que David dijo, y tiene razón David Miranda, hay una ley establecida en el Congreso de Estados Unidos desde 1973 que dice que Estados Unidos solo puede invadir cuando sus intereses están siendo afectados. ¿Y por qué invadieron Panamá? Por los intereses del canal. ¿Por qué invadieron Grenada? Porque había un grupo de estadounidenses que habían sido secuestrados. ¿Por qué invadieron Irak, Afganistán? Por el desquite con las Torres Gemelas. Pero después así de que los detienen, no es que vamos a ir a invadir. Además dicen, ese es un pleito de los venezolanos. No hay invasión. El mundo juega diferente actualmente. O sea, Biden no va a invadir, Trump no va a invadir y el que llegue no va a invadir. Eso es fácil deducirlo. Miren, 2018 estaba Trump, estaban muriendo los muertos. Lo que están viviendo los venezolanos éramos nosotros 2018, con sangre en las calles. La dictadura disparándole, soltando a sus matones. Y en el mundo habían reclamos, señalamientos. El grupo, el mundo, estaba pronunciándose. ¿Se acuerdan todo aquello en la Organización de Estados Americanos? Todas aquellas sesiones, asambleas, nosotros esperanzados que iba a ocurrir algo. No va a ocurrir nada porque la OEA no tiene ejército, ni tiene ese mecanismo para lograr salir de dictadura. Así es. Son organizaciones
burocráticas en donde la Carta Democrática de la OEA se la pasan por el fundillo a estos dictadores. Maduro se salió desde hace años, pues creo que lo expulsaron. Ortega se salió, Cuba no ha pertenecido. Y ahí están. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, es una victoria de Maduro, pero es una victoria pírrica. ¿Qué significa una victoria pírrica? Que está perdiendo más de lo que gana. Ah, no, él se va a quedar en el poder ahí, pero ni siquiera sus aliados. Pues ahí Petro hace la mueca, Lula hace la mueca. Ayer apareció Macron y Lula diciendo de que se tienen que sentar Maduro con la oposición, un diálogo. Fíjate, un diálogo a estas alturas, diálogo. La gente no quiere saber nada de eso. ¿Diálogo para qué? Aparece Petro ofreciendo que como las elecciones no las ganó nadie, no se puede demostrar que no fueron elecciones libres, que se repitan las elecciones, pero que se suspendan las sanciones. Ve qué lindo el Petro. Entonces, si la gente votó, salió a votar aún asumiendo riesgos, la posibilidad de que los asesinaran, que los metieran presos, salieron a votar. Si los venezolanos hicieron su parte. Lo que pasa es que yo digo que ya cuando estamos luchando al extremo con dictaduras como esta, tenés que quedarte en la calle. Si no, no se va a lograr nada. Y ya puse dos ejemplos, ¿quiénes? Los de Ucrania y Rumania. Se quedaron en las calles. O los alemanes se fueron a la calle y acabaron con la parte comunista de la Alemania. Pero era otro mundo y era porque ya los alemanes comunistas, igual que los nicaragüenses, se habían quedado sin los billullos de los soviéticos, que fue los que mantuvieron ese proyecto nefasto y criminal.